recuerdo que la madre se acercaba con nosotros y decía, es que yo le creí al gobernador cuando él dijo todo va a estar bien, vayan al estadio. Y entonces nosotros fuimos al estadio y fuimos a dejar a mi suegra y lamentablemente pues no estuvo bien. Ese día pues su familia se cayó y se apagó acribillada por las balas. Tenemos que construir la paz desde los hogares, desde el hábito, desde los valores, desde el aprender a saludar, el decir gracias, por favor, adiós. Pero si no lo estamos haciendo y ya es una guerra de jugar a las venciditas, a ver quién gana, a ver quién tiene más poder, pues estamos mal. Pero el apoyo que queremos es que regrese la paz, es la tranquilidad, es tener un gobierno que sea empático, que sea humano, que sea constructor junto con sus mismos entes de la sociedad. Yo formo parte del ámbito educativo y estamos muy desgastados. Yo quiero que mis alumnos al menos tengan una oportunidad chiquita o grande de poderse salvar en caso de que haya un hecho violento. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa, Diálogos por Sinaloa, donde hemos pues dado el espacio para que distintas voces, perfiles, tanto líderes sociales, académicos, investigadores, expertos en los diferentes temas que nos aquejan principalmente en nuestro estado de Sinaloa y en general en el país. En esta ocasión estoy muy contenta, estoy muy emocionada, me siento halagada y de manera pues especial porque está un hombre al cual yo admiro, he aprendido a conocer, a ver su genuinidad, el profesor Víctor Aispuro. Muchas gracias por aceptar pues venir a este episodio de Diálogos por Sinaloa. Profesor, me gustaría primero agradecerle muchísimo que aceptara, que esté aquí con nosotros. Y luego ponerlos en contexto. Seguramente en Sinaloa o en el país o inclusive en otras partes del mundo vieron una gran marcha que se convocó después de lo que nos conmocionó a todos, yo creo, los que nos enteramos de la tragedia del asesinato de Gael y de Alexander. Y el profesor, de una manera muy genuina, pues llamó a padres de familia, a la comunidad escolar en general, a manifestarse pacíficamente. Y bueno, eso tocó fibras y se generó un gran movimiento, y a partir de ahí pues hemos visto distintas acciones y yo quiero, con este contexto, pedirle, profesor, que usted les diga a quienes ven este programa quién es Víctor Aispuro. Pues mira, soy maestro de vocación, toda mi vida lo he sido, soy un profesor de a pie. Con el tiempo pues me convertí en director de una primaria, primero de una primaria de Nabolato, allá creo que se llamaba Ángel Flores, perdón, la primaria, y después estuve en jefaturas como asesor, como asesor de sector y asesor en la misma secretaría, y pasando por algunos puestos, pero principalmente escolares, ¿no? No es el primer caso así como luchador social que llevaba, porque eventualmente estuvimos avanzando en el tema cuando mataron a una de mis alumnas, Breni Felicián, que fue hace bastantes años. Ella sale de su casa a comprar un refresco cerca del Iste y un bandido le mete un balazo en la espalda y después de algunos días ella fallece. En esa ocasión nos levantamos y tomamos la Procuraduría y con un grupo de más o menos 3,000 personas, ¿no? Ellos hablaban de un programa que se llamaba Escuela Segura y nosotros reinventamos un programa que se llamó Camino Seguro a tu Escuela, ¿no? El tema pues que vivimos con los niños pues lo vivimos también en el magisterio, tuvimos pérdidas muy grandes, intentaron despojarnos de derechos que ya teníamos, ampliarnos el tema de la jubilación, en vez de los 30 años o 28 en el caso de las mujeres, subir el espacio hasta 35 años, ¿no? Y aumentar las cuotas. Y considerábamos que era algo injusto, luchamos y lo ganamos. También el tema de vivienda para los maestros, que decían líderes sindicales, Fernando Sandoval y otros, Silvino Zavala, que estuvo aquí en el Congreso, el hijo de Daniel Amador, también Tomás, que también fue diputado, y ellos decían que les enseñáramos los talones de cheque y que no venían el tema de vivienda. Y
Y entonces nos enfrentamos a eso y les demostramos que había una partida, que el mismo Daniel Amador en su momento nos abrió el panorama y nos dijo, pues investiguen, presenten pruebas, entren a los portales de transparencia. Y dije yo, pues dirá bien. Y entramos a los portales y descubrimos que en efecto el recurso como tal existía. Y fue tal el impacto que todavía, ahorita en este momento, se le está pagando a las viudas de maestros que ya fallecieron y les están pagando el recurso de vivienda que ilegítimamente les había sido arrebatado. El tema, pues nos tranquilizamos un poquito, llegamos a la escuela, seguimos trabajando en lo que nos gustaba, pero pues luego llega la cuestión de Gael y Alexander que nos frustró, nos lastimó, nos dejó indefensos. Yo creo que no nada más a nosotros como escuela, sino también como familia. Y sentimos el dolor de la madre que le habían sido arrebatados de la manera más grotesca sus hijos. Y esto pues, y su esposo también, pero esto también visto porque ellos creyeron. Yo recuerdo que la madre se acercaba con nosotros y decía, es que yo le creí al gobernador cuando él dijo todo va a estar bien, vayan al estadio. Y entonces nosotros fuimos al estadio y fuimos a dejar a mi suegra y lamentablemente pues no estuvo bien. Ese día pues su familia se cayó y se apagó acribillada por las balas. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces ella, pues, ¿cómo va a regresar a su casa donde ya no están sus niños, donde ya no está su esposo? Y el dolor de ella, pues lo sentimos nosotros, esa empatía que como maestros que primero fuimos de rancho y después llegamos a la ciudad y que nunca nos hemos despegado de la gente, porque hemos transitado por muchos espacios, pero siempre construyendo en bien de las personas, defendiendo casos particulares, a veces que no nos tocaban y otras veces porque las personas requerían la ayuda, ¿no? No era lo mismo que cuando era asesor de una jefatura y me tocaba de Irapuato y llegaba a los pueblos y alguien me decía, oye, no tengo acta de nacimiento, pero no puedo ir a Culiacán. Y a lo mejor ustedes lo ven muy sencillo, pero bajar de una zona serrana que les cuesta 400, 500 pesos la avenida y otro tanto el regreso, más las comidas y el hospedaje y todo, pues a ellos les representaba un gasto inaudito. Y nosotros estábamos ahí, subíamos y pues apoyábamos a la gente todo lo que podíamos, ¿no? Desde sacarle un certificado que ya tenían derecho a él, pero pues invertirle 30 pesos, 40 pesos, pues no era nada, y ayudar a una persona pues le significaba mucho más, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho, siempre construir, luchar a favor pues de los que necesitan, y estamos en una escuela y en la escuela pues vemos cientos de familias. Mi escuela en particular tiene más de 100 colonias de convergencia, es decir, lo mismo vienen de Alturas del Sur, lo mismo vienen de Loma de Rodriguera, hay gente de Bellavista, hay gente de Juntas de Humaya, hay gente de cerca de 100 colonias o tal vez incluso más, ¿no? Entonces dice, oye, pero está enclavada en la colonia Miguel Alemán. Pues sí, está en la Miguel Alemán, pero esa población envejeció y la mayoría pues vienen de fuera. Y eso estamos haciendo, es lo que nos enseñaron en casa, a defender la injusticia, a luchar por lo que creemos, a tener ideales claros. A mí me preguntaban, oye, ¿y tú eres de qué partido? Pues del que sea, pero si me preguntas, soy de izquierda, desde la cuna, desde siempre. Mis papás estuvieron militando en la izquierda y yo nací con esa idea, pero no en una izquierda centrada en el partido, sino centrada en la persona, centrada en creer en lo que es positivo y en lo que es bueno y no hacer el mal a nadie. Claro. Bien. ¿Cómo ha visto, maestro, cómo ha vivido el sector educativo esta gravísima crisis de inseguridad y de violencia que azota nuestra ciudad, capital, Culiacán, pero todo el estado de Sinaloa? Mira, vamos transitando un poquito desde el pasado y hasta el presente, ¿no? En el pasado, Breni Felicián era una alumna que un día la estaba despidiendo de sexto año, y el domingo, la despedimos el viernes y el domingo le estaban dando un balazo por la espalda. Despidiéndola, egresaba de sexto año. Egresaba de sexto año. 12 años. Y era el gobernador era Jesús Aguilar Padilla, ya en paz descanse, ¿no? Y eventualmente me llamaron y me dijeron, ¿pero por qué? ¿Para qué te tenemos ahí si al final del día, o sea, no vas a hacer lo que nosotros te pedimos? Y iba a haber elecciones ese domingo. Y yo generé la marcha en aquel momento con más de 3,000 personas y luchamos
para exigir justicia, ¿no? Justicia por la niña que le fue arrebatada la vida por un billete de 100 pesos y que había indicios de que habían participado elementos policíacos y que recogieron el arma, recogieron el dinero y dejaron ir al ladrón. Y también nos ofendía ese dolor que aunque era ajeno, pues lo sentíamos propio. Después, Gael y Alexander, 2 niños que, si te imaginas, ¿por qué los demás niños generan empatía? ¿Por qué las familias generan empatía? La comunidad griega, los maestros, pensionados, jubilados, de muchas zonas escolares, de muchos sectores, de muchos municipios, porque ese día vinieron de Mazatlán, vinieron de Angostura, porque pues eran unos niños que en la pandemia, cuando estaban pequeños, ellos no querían faltar a clases. Y recuerdo que sí decían, oye mamá, si yo me enfermo, por favor llévame a la escuela. Y un día tuve un solo alumno y ese alumno era uno de los pequeños, ¿no? Entonces, bajo esa premisa eran niños que convivían, que jugaban fútbol con todos sus compañeros y no nada más de su salón, sino de toda la escuela. Y era una comunidad de aprendizaje, pero también de convivencia, una comunidad socialmente y emocionalmente saludable. Y entonces nos roban esa alegría también, ¿no? Que no, obvio no es culpa del gobernador, yo lo único que lo culpo es de no decir la verdad, lo único que lo culpo es de no ser honesto en sus comentarios y decir, oye, pues hay una situación de violencia, paremos esto, o sea, paremos los partidos de béisbol o háganlos a puerta cerrada o hagan algo, pero no le mientan a la gente porque la gente cree en sus autoridades y entonces si no les creen, entonces la cuestión se vuelve crítica y cuesta vidas que ya no se pueden recuperar. Ahora recientemente la maestra Yosmar, que pues ella estaba festejando su cumpleaños, ella cumplía años el lunes, ella decide como muchos salir a comer, salen al Tata y ahí le toca quedar en medio de las balas de la misma guerra que estamos viviendo, de esta pandemia de violencia que no se acaba y que pasan los años y esto sigue. Y entonces, pues, digo los años porque ya cumplimos un año y no se le ve por dónde mejora. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues también los delincuentes tienen madre, tienen hermanos, tienen hijos, son papás, son tíos, entonces también ellos reaccionen, hay otras formas de arreglarse, busquen consolidar la paz y podemos construir entre todos. Yo no creo que nada más sea responsabilidad del gobernador, tiene la parte que le toca como ente ejecutivo del Estado, pero hay una responsabilidad más fuerte y esa responsabilidad pues a veces viene desde los hogares. Tenemos que construir la paz desde los hogares, desde el hábito, desde los valores, desde el aprender a saludar, el decir gracias, por favor, adiós. Pero si no lo estamos haciendo y ya es una guerra de jugar a las venciditas, a ver quién gana, a ver quién tiene más poder, pues estamos mal. Para mí, en lo particular, es una ofensa que el gobernador haya ido al Tata a pasearse en moto y no sé qué estaba festejando. No hay nada que festejar. Ahí es un error de él. O no tiene asesores, o los asesores que tiene, pues él no les hace caso. Y no sé qué está pasando. Pareciera ser más una burla que un apoyo para la gente. Yo miraba las entrevistas que hizo y era muy pobre lo que le daban a la gente. Dice, les llevamos apoyo, pero miraba que les llevaba catres y cobijas. Entonces no es el apoyo que queremos. Claro, estamos viviendo al día, pero el apoyo que queremos es que regrese la paz, es la tranquilidad, es tener un gobierno que sea empático, que sea humano, que sea constructor junto con sus mismos entes de la sociedad. Yo formo parte del ámbito educativo y estamos muy desgastados. Entonces yo te digo, se me acerca una mamá, voy a decir nada más el nombre sin apellido, Magdalena, y me dice, oye, profe, es que ya no puedo vivir en Las Coloradas, no se puede vivir de noche, todos los días es lo mismo. Entonces se sale de su casa y está viviendo de rooming con alguien, no sé, porque ya en su casa le da miedo por ella, le da miedo por su hija, y no son gente rica, son gente que vive al día también, que se dedica a limpiar casas, pero que son seres humanos igual que todos. Entonces yo no digo, bueno, pues qué bueno que los líderes, los funcionarios, pues tengan todas las habilidades y tengan 500 elementos para su guardia personal, pero pues queremos que el pueblo también esté seguro. Esa parte pues es más fuerte que nada. Y si me preguntas a mí como escuela qué sigo haciendo, pues ahorita vengo del auditorio de Cobaes y nos acaban de certificar como escuela promotora de salud, pero también como generador de entornos de salud
Entonces estamos haciendo nuestra parte como escuela, mis maestros están haciendo su parte, mis padres de familia están haciendo su parte, ellos hacen la lucha de llevar a los alumnos a clases, aun cuando las condiciones no son completamente favorables. Pues eso queremos, que regrese la paz, que haya más tranquilidad, que en la escuela seguimos construyendo. Buscamos un patrocinio de una persona externa, estábamos dando una serie de talleres a los padres de construir la paz, pero desde el hogar. Y entonces si ese proyecto lo estamos desarrollando, pero pues estamos buscando los fondos para hacerlo. Ellos me dicen, reconstruyamos la paz desde la escuela, y te diré una pregunta que le hicieron a una regidora sin nombrar. Nos visita el primer día de clases de este año y se acerca a los niños y le dice, vamos a empezar este proyecto y ustedes nos van a ayudar a reconstruir y a regresar la paz para el gobierno de Sinaloa, para el estado de Sinaloa y para Culiacán. Y entonces un niño le dice, ¿me permite el micrófono? Y ya se lo presta y le dice, ¿cómo se les ocurre que nosotros como niños vamos a regresar la paz a Culiacán cuando ustedes como adultos no pueden? Eso es un golpe fuerte, ¿no? Eso es real y pasó en la primaria, y un niño de 4º se lo dijo a la regidora. Y ella voltea y me ve a mí y dice, bueno, pues es alumno de Víctor. Pero no es nada más que sea mi alumno, es que los niños también piensan, los niños son nuestro futuro, pero son nuestro presente vigentemente. Entonces en realidad todo lo que estamos viviendo ellos lo sienten, lo viven y lo analizan mucho mejor que nosotros. Nosotros fuimos niños buenos, niños nobles, pero no teníamos acceso a tanta tecnología como tienen ellos. Sí, nos preparamos para un posible regreso a clases en línea, que ojalá que no se dé y que las condiciones mejoren, pero pues no deberíamos estar con ese miedo. A mí me mandaron una notificación y que si me inscribía a un simulacro de temblores, que fue el pasado viernes, yo les dije, sí, está bien, pero vi la opción y dije, bueno, pues aquí tiembla muy poco, aunque acaba de temblar, pero sí tiembla poco, pero sí hay muchos hechos de violencia y ya nos han pasado en la escuela, cerca de la escuela. Y entonces, pues les digo, pues mi simulacro es para salvaguardar la vida. Y me lo criticaron, pero le digo yo, pero es lo que nos conviene. Yo quiero que mis alumnos al menos tengan una oportunidad, chiquita o grande, de poderse salvar en caso de que haya un hecho violento. Y es la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, mis niños saben que llegar a la escuela es el espacio más seguro que puedan tener. Y hasta ahorita pues se ha respetado. Ha habido hechos violentos, pero generalmente alrededor o cerca de los planteles. Pero pues ya queremos que se acabe, ya queremos que haya paz. Claro. Y pues lo que decíamos, los buenos somos más, hay que construir a partir de eso. Claro, y lo dice bien, ¿no? Estos simulacros sirven justo para que de darse el hecho, saber cómo reaccionar, y lamentablemente aquí a punta de la vivencia, vimos como niños, niñas desde el preescolar, festejo del Día del Niño, en la cancha, en la Toledo, en la colonia Toledo Corro, cerca de mi casa, que es la casa de ustedes, en la Emiliano Zapata. Pues ahí interrumpieron el baile y el festejo por la balacera a unos metros de la escuela, y pecho tierra, irse así tirados a resguardarse hacia las aulas, a meterse a las aulas. El programa que quisieron implementar de escuela como de un protocolo seguro, al día siguiente que se hizo toda la parafernalia, no sé si recordará usted, pues sucedió un hecho en la escuela, empiezan a hacer un en vivo, y pasaron casi 1 hora y no llegaba ninguna corporación. Claro. Ese tipo de acciones, como bien dice, pues hacen que se pierda la confianza en las acciones de gobierno. A mí me mortifica mucho el hecho de que la gente esté normalizando. Eventualmente, cerca de una cuadra de la escuela hubo un incendio de un local, y en ese incendio del local, pues a nosotros nos llaman y llega alguien y obviamente alguien lo quemó. Fue una amenaza cumplida. Y entonces yo empiezo a llamar a las personas para que entren y se resguarden en la escuela. Pero hubo personas que no atendieron el llamado. Los más sí se metieron, pero muchos no atendieron. Y eso implica que estamos normalizando los procesos y le estamos perdiendo valor a lo que más queremos. Yo sí les digo, a mí me dolería bastante que fuera... He tenido familiares que he perdido
en esta pandemia de violencia, pero sí me dolería mucho que fuera un familiar más cercano, pero lamentablemente no estamos exentos de eso. Puede ser que un día que salgamos a comer, Dios guarde, nos toque, o que le toque a gentes muy cercanas a nosotros, o que le toque en el mismo plantel. Los niños un día pasan los helicópteros, yo creo que escasos 30, 40 metros de altura, pasan por la escuela y se miraban los rifles y andaban resguardando un posible o alguien que llegó a la Cruz Roja, que nos queda escasos 200 metros de distancia, pero los niños lo miraban. Nosotros aplicamos el protocolo, los niños se pegan a las paredes y los empezamos a resguardar, que es un evento que ahorita nos tarda menos de minuto y medio, ¿no? Pero ellos decían, ¿es un simulacro o es real? Pues yo les dije, es un simulacro, pero entonces para que ellos siguieran en la misma situación, inmediatamente tengo un grupo que activo, que es de grupo de padres de familia y el grupo de maestros de la escuela, y les digo, pues no fue simulacro, era real. Entonces afortunadamente no pasó nada, hablé con gente de Guardia Nacional, hablé con gente del Ejército, me mandaron unos camiones blindados, los mantuvieron hasta la hora de la salida, pero siento que no todas las personas tienen acceso a esa seguridad. A lo mejor porque nos atrevemos a hablar o porque hemos sido personas que en su momento aquí mismo en el Congreso hemos venido a manifestar pues lo que no estamos de acuerdo. Y si ves ahorita, pues no nada más son los maestros o los niños, nos tocó durante la marcha que hicimos por la paz entre muchos participantes de diferentes organizaciones, pues me daba tristeza ver cómo las madres buscadoras llevaban la foto de su hija, de su hijo, y algunas decían, es que es mucho tiempo, son muchos meses, y algunos otros que sabían que encontraron a otra persona que andaba con ellos, pero los cuerpos ni siquiera podían ser identificados. Recuerdo mucho una plática que tuve con Isabel Cruz, que es la líder de Sabuesos Buscadoras, y entonces ella me decía, los restos posibles de mi hijo los mandamos a Alemania para ver si allá los pueden identificar con una característica que tienen solo las madres para poder identificar un hijo o una hija. Y le decía yo, ¿y qué sigue? Si lo encuentras, ¿qué va a seguir? ¿Vas a seguir siendo la líder que tenemos? Porque han encontrado más de 800 cuerpos, en el caso de ellos en particular, ¿no? Dice, pues profe, es que si es mi hijo el que está allá y si me dicen, pues yo voy a tener que vivir mi duelo también. Entonces tomarse esa pausa para soltar todo ese dolor que ella como madre trae, pero que traen más de 3,000 desaparecidos en el estado de Sinaloa. Entonces dices tú, pues ¿qué está pasando? ¿Desaparecido es igual a se fue a vivir a otro lado o también está muerto? Pues ya la respuesta es demasiado soez, ¿no? Sí, solo imaginarlo la agonía. Y en ese sentido nos compartía, profesor, un poco de su experiencia, pero más a detalle, cómo la vivió usted, cómo la vivió los demás niños, los demás padres de familia, la mamá de Gael y de Alexander. ¿Cómo ha sido ese duelo, esa pérdida? Antes, o sea, en el momento y ahorita a meses que eso ha ocurrido y que ha seguido ocurriendo también el asesinato de más niñas y niños. Mira. Casi 60. Claro, está triste la situación. No es de ahorita, no, pero hace muchísimos años que soy director. Prácticamente duré 3, 4 años como maestro y luego fui director y siempre salgo a recibir a mis alumnos y siempre los despido a la salida, salvo que tenga una reunión como hoy o que tenga una certificación, algo de directivos, algo extraordinario, no estoy ahí, pero trato de estar ahí. Entonces me dicen, oye, profesor, y antes era peor, pero me dicen, ¿te sabes el nombre de todos los niños? No, pero sí de la mayoría. Y lo asocio, ¿no?, con alguna condición, el más travieso, el más inteligente y todo. Pero entonces siempre estoy revisando esa situación y entonces conozco al papá y me sé su nombre, conozco a la mamá y me sé su nombre, conozco al abuelito, al hermano, al tío, al que va, al que ya se fue y luego regresó a la escuela porque ya está en la secundaria o en la prepa o está haciendo una carrera y es médico ahora. Entonces, pues a Gael y a Alexander los identificaba perfectamente porque mientras uno de ellos acabábamos de despedirlo para irse a la secundaria, el otro continuaba en cuarto año. Eran niños buenos, traviesos como todos los niños, eso es normal. Les gustaba el deporte. Yo ahora con tristeza te digo, pues quito el deporte tanto por el calor como por las agresiones, a veces entre niños que se les dificulta, pelean o algo.
pero la escuela lo sintió y lo sentimos todos. Y entonces yo les digo a los papás cuando estoy afuera, hey, no se lleven de más niños, nomás llévense el suyo, comen mucho. Entonces ellos se ríen, ¿no? O hay papás que les digo, voy a quitar el celular a los papás que lleguen con el teléfono en la mano y se ríen. Nadie me rezonga. Si le digo a un papá, oiga señor, dejó la puerta abierta, ciérrela por favor, pero usted adentro para que se mueva y deje pasar más carros. Nadie me reniega, de verdad. Es increíble, ¿no? Porque algunos se pudieran molestar o no, pero ellos no se enojan conmigo y es la confianza de conocerlos, de tratarlos todos los días, de estar al pendiente y de ver qué es lo que está sucediendo. Entonces cuando yo les decía, hey, cuiden a los niños cuando salgan, si un niño se me pasa a mí, porque yo ya soy del mediodía para abajo, entonces si un niño se me pasa, por favor, hagan de cuenta que es su propio hijo el que se pone en peligro, entonces vuélvanlo a meter, y entonces en ese sentido no tengo ese problema, tengo un maestro de guardia diario. Entonces el maestro está ahí, pero yo estoy apoyándolo en la medida de lo posible. Y tengo otra persona que es administrativa que también está en la puerta, la entrada y la salida. Y los niños ya conocen el protocolo. Entonces es una comunidad educativa que ha crecido junta, que se ha socializado emocionalmente, que conviven, que se conocen, que los papás aprovechan, platican afuera. Entonces, no era nada más la muerte de Gael y Alexander, y hijos de la señora Miriam, de su esposo, sino que todos lo veían como, es mi familia, son mis hijos, es algo muy cercano. Y así lo sentí con las personas, así lo sentía con más papás que me hablaban pues de muchas instituciones y me decían, estamos con usted, estamos con los niños, estamos con la mamá. Y entonces esto es una solidaridad de que tocó las fibras más sensibles de la sociedad. Era la familia lo que estaban tocando, pero no era porque fueran mis hijos, eran los hijos de ellos, pero nosotros los sentíamos como propio y eso nos dolía. Y el llamado fue, yo les dije, saquen las mochilas, quítenle los libros, pero lleven las mochilas, pero sin libros. Es una señal de protesta. Y primero fue con los niños, inviten a los papás, yo también los invité. No hubo ninguna persona que me dijera, no, nos vamos a poner en peligro. Yo les decía, vamos a tomar la Aguilar Barraza, pero en sentido contrario. Y luego vamos a tomar la Obregón, pero en sentido contrario, hasta llegar al ayuntamiento. Y eso también era una señal de protesta de que no estábamos conformes y que sabíamos precisamente que no podíamos recuperar ni la vida de Gael, ni la vida de Alexander, ni la de su papá, pero teníamos que hacer algo para que esto ya parara. Entonces me tocó vivir un chorro de cosas, la impotencia de que me enseñaban una foto del gobernador asomándose, la impotencia de que nos decían pasen, pero después nos cierran en la puerta, en la cara la puerta, y entonces pues llega el momento de desesperación, de frustración, y pues no nos quedó otra. A lo mejor fue más el dolor, fue más el sentimiento. Si hubo gente que nos tomó una mala nota por ahí, pero era mucho más la gente que decía, pues esto duele. Era el dolor que estábamos viviendo en ese momento. Y yo le decía, pues es que veníamos de ver 2 ataúdes y de repente ya no eran 2, eran 3. Y de repente se acerca la gente y me pregunta, y pues yo sí dije, es que al gobernador le falta lo que un hombre tiene. Pero eso era por la desesperación. Yo prefería que él dijera, están las cosas mal, pero estamos trabajando. Y después de eso hubo una visita, porque yo le dije, oiga, si sus asesores no sirven, pues córralos y busque otros. Si usted es el que no les hace caso, pues empiece a escucharlos, porque las cosas están mal. Yo dije, bueno, yo tumbé las puertas, yo las pago. Pero me dijo, no, profesor, ya las arreglamos y eso. Llegué disculpándome con las personas que estaban en el 3er piso por el miedo que esto pudo haber representado cuando subimos. Y les digo, pues perdónenos, era el momento y era la desesperación de lo que estábamos viviendo. Pero esto duele y duele mucho, porque queríamos revivirlos, pero no podíamos. O sea, ya era, yo sabía de la muerte cerebral del pequeño desde un día antes, pero yo cómo le iba a decir a la mamá. Entonces le digo, no, pues háblenle a ella, porque alguien del pediátrico era madre de familia de la escuela y me tenía enterado y nosotros estábamos al pendiente. Ella no quería recibir apoyo, pues menos del gobierno, cuando todavía decían y se atrevían a decir que los habían matado porque traían los vidrios polarizados. Entonces era una crítica demasiado fuerte porque le quitaban o justificaban a los maleantes lo que habían hecho. Claro. Entonces, ¿y cómo fue esa visita
Maestro del Pues mira, gobernador a la escuela Sócrates. cuando estuvimos en el Palacio de Gobierno, en el despacho del gobernador, estuvo Feliciano y estuvo el gobernador, y en antesala tuvimos 2 horas al presidente municipal porque estuvimos platicando bastante, y él me decía que sí que queríamos, que sí que ocupábamos, y entonces qué había pasado, me preguntó hasta dónde vivía, ¿no? Y casualmente que yo había vendido la casa de mi mamá y ya no vivía en la casa que tenía registrada, sino que ya me había cambiado de casa. Y le dije, no tengo problema en decirle dónde vivo. Y se lo dije. Y estuvimos platicando. Y entonces le dije que diera una nota explicativa donde fuera como una disculpa pública por no haber podido controlar la violencia, no por generarla, no, nada más por no haberla podido controlar. Y lo hizo y la presentó, pero algunos periodistas que eran muy hábiles luego lo hicieron enojar otra vez y terminó mal la entrevista. Pero también le dije, vaya a la escuela, acérquese al grupo de los niños y pídales perdón por lo que pasó, pero no vaya con prensa, no vaya con nada. Y el gobernador fue y entró a la escuela, y muchos niños, sí recuerdo una niña en particular pequeñita de primer año que llegó y lo jaloneó y le dijo, usted no hace nada. Y el gobernador volteó y me vio, y la niña corrió y me abrazó a mí y me dijo, le dije que no hacía nada. O otros niños que le gritaron fuera Rocha, y también volteó y me vio y le digo, oiga, Pues es que eso es inevitable. Ellos son niños y escuchan y ven y sienten y perdieron a su compañero y les duele. Y cuando entró al salón, hubo otro niño pequeño que le dijo, ¿usted por qué se atreve a decir que los mataron porque traían los vidrios polarizados? Y él voltea a ver a la maestra Claudia, que era la maestra de los niños, y la maestra se agachó y volteó y me vio a mí y le dije, usted contéstele, señor gobernador. Y él volteó y les dijo, yo tengo hijos, nietos, que son de la edad de ustedes, y tengo hijos también, y nos duele lo que está pasando. Y entonces estamos construyendo un Sinaloa mejor, pero no hemos podido. Y entonces hemos traído una policía nueva, ustedes la vieron, blanco con negro, que son los famosos Harfuch, fue cuando los trajeron, ¿no? Después de ese evento. Y entonces dije yo, ¿por qué cuando fue el evento público, él no sacó ese lado humano? Porque él no lo expresó. Porque la gente nos duele más que nos engañen y que nos diga todo está bien, no pasa nada. Vean, las escuelas están llenas, vean, los estadios están llenos, pero cuando la persona se habla y da su cara humana, entonces sentimos que las cosas pueden cambiar. Y eso te da una señal de esperanza, que era que al final de cuentas lo que nosotros le pedíamos. Tardó casi 2 semanas en asistir, después de la reunión que estuvimos en el Palacio de Gobierno, pero asistió. Y eso se lo agradezco. Y la única persona que lo acompañaba era Feliciano Castro, que es el secretario de Gobierno, y ahí tuvimos esa charla. Hubo una maestra que llegó y dijo, no podía creer que el gobernador estuviera aquí, casi llegó y se tomó la foto con él. Y le digo, profe, qué bárbaro. O sea, no era lo que ameritaba, vaya, pero habla de la conducta del ser humano, ¿no? Cuando mucha gente va y se toma la foto con él y se le olvida todo lo que se está viviendo. La parte de recomendación para él, pues es rescatar eso. El lado humano, si ve que las cosas no están funcionando para Sinaloa, no están funcionando para Culiacán, no nos hace malas personas reconocerlo. Al contrario, o sea, decir que nos duele, decir que nos causa sentimiento, pues es positivo. Entonces nos vemos reflejados en ellos y tenemos una oportunidad de mejorar. Porque te repito, los que están generando violencia, pues también son familia, también son hermanos, también son tíos, también son papás, y no dudo que ellos también estén sufriendo. Por eso el llamado es, ya que pare esto, ya basta, queremos paz. Y creo que pues debe haber mucha gente positiva en este proceso, pero tenemos que empezar con nuestras autoridades. Nosotros fuimos a México todavía, parte de las agrupaciones, yo representando a parte del magisterio, a los alumnos, a los maestros, y fuimos varios, ¿no? Éramos varios grupos, pero fuimos allá, y entonces tú llegas a un Senado pensando que ellos son electos para representar al pueblo, y entonces cuando dices, no me atendieron, no voltearon a verme, y luego después nos critican porque una de las senadoras, que en este caso era Lili Telles, pues se atrevió a darnos la palabra y a ponernos el micrófono y a hablar de lo que estaba sucediendo en Sinaloa, pero entonces dice, es que son del lado contrario. Y les digo, no hombre, qué mal, somos del pueblo, somos ciudadanos, somos gente que lucha día a día, que trabajamos, que construimos, que vivimos y estamos creando un Sinaloa diferente, pero ellos piensan de otra manera.
Claro. Y entonces, ahorita yo veo tristemente que están haciendo que se enfrente el pueblo contra el pueblo, porque de repente hay personas que generan una ideología muy diferente, una ideología que te habla y te dice, ah, mira, estos son los buenos y estos son los malos, y entonces unos contra otros. Olvidémonos de eso. Lo que sigue es construir entre todos, desde la familia, desde la escuela, desde el gobierno, desde el pueblo, desde el panadero, el empresario, el comerciante, el restaurantero. Todo el que esté generando algo y que está viviendo esta crisis, pues entre todos tenemos que cooperar para hacer que esto de nueva cuenta funcione. Y ojalá que no nos toque en el camino decir, ah, mira, hay más bajas y nos duele y todo. No, pues sí queremos construir, pero pues ya queremos que se acabe. Claro, completamente. Y en ese sentido, para cerrar, porque muy interesante, aquí podemos estar conversando horas y horas, qué importante y qué imparcial lo que dice, ¿no? Yo creo que quienes están escuchando el programa pueden constatarlo, o déjenos sus comentarios, aprovechen este momento, ayúdenos a compartir. Si no se han suscrito al canal, háganlo en este instante, vayan a la campanita, actívenla y compártanlo para que pues más personas puedan escuchar este testimonio, esta experiencia y este compromiso del profesor Víctor Aispuro al respecto, pero lo hace así, de una manera imparcial. No hay, lo pueden ustedes mismos juzgar en sus palabras, ¿no? Y eso es bien valioso. Para finalizar, profesor, ¿cuál cree usted que debe o qué debe hacer la sociedad sinaloense? Las y los ciudadanos, ¿qué deben hacer los políticos? ¿Qué deben hacer los que tienen la responsabilidad de gobernar y de garantizar la seguridad? Bueno, creo principalmente ser honestos, ser responsables, ser pues directos en las apreciaciones, no tratar de maquillar cifras, ni dicen cuando recibes la visita, barrer o limpiar donde ve la suegra. No, tenemos que ver las cosas como son, ponerles el nombre que tienen, el gobierno pues hacer un balance correcto, honesto, que no sea como la presidenta que diga, oye, pues fue por la sequía. Pues sí, sí hay sequía en Sinaloa, pero hay sequía de justicia, hay sequía de valores, pues de los que nos están gobernando a veces. Y hay sequía, pues, de mucha gente que está siendo adoctrinada para creer en el lado A o en el lado B. En la escuela se aprende a leer leyendo y escribir escribiendo. Es una frase muy común, ¿no? Pero ahorita estamos aprendiendo a vivir viviendo, que es más triste todavía, ¿no? Sobreviviendo. Entonces, cada parte de los que estamos viviendo en Culiacán, de los que estamos construyendo, tenemos que poner nuestra parte. Tenemos nosotros protocolos que hemos activado para trabajar desde la casa, donde dice, haz la sobremesa con tus hijos y platica con ellos, porque lamentablemente hay muchas familias que no platican con sus hijos. Estuve en la primaria General Ángel Flores, ahorita estoy en la primaria Sócrates, pero el 50% de las familias son disfuncionales, es decir, los niños viven con un papá o con la mamá, o los niños viven con los abuelos o con un tío, y eso está generando. Nosotros debemos de hacer una campaña desde el gobierno, desde la sociedad, para decir, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas mejor. Si hay que dejar de oír narcocorridos porque afectan los pensamientos emocionales de los niños, afectan sus emociones, hay que dejar los videojuegos violentos de muerte, matar, hay que seguir construyendo, pero construir la paz. Sí creo que como escuelas la podemos reforzar, pero no es el eje principal. El eje principal es la familia. Si nosotros reconstruimos la familia como ente social, a lo mejor en un mediano plazo vamos a tener mejores condiciones, y esas generaciones que estamos formando desde primaria, desde secundaria, desde preescolar, vamos a tener eco, y entonces se va a ver mejores resultados en lo futuro. Y en lo cortito, pues el gobierno tiene que hacer su parte con esas campañas publicitarias donde diga pues que el crimen no paga, que es mejor trabajar bien, que es mejor ser honrado, que es mejor ser honesto y que entre todos podemos construir. No hay que dejarle toda la chamba al gobierno,
Pero sí le tenemos que exigir al gobierno que sea honesto, que sea justo, Completamente. que sea claro, que sea transparente y entonces que le permita a la sociedad, a los que queremos participar desde los ámbitos que estamos, pues que nos den la oportunidad de ayudarlos o de sugerirles, y no nada más que nos escuchen, sino que puedan atender y hacer algo por el pueblo de Culiacán. Nos surge, lo necesitamos, y a la presidenta, pues que se dé una vuelta a caminar Culiacán de noche y sin escoltas y solita, y pues verás que no siempre se va a animar, le va a dar miedo. Creo que es una buena persona, pero está equivocada. Creo que es una buena persona, pero a lo mejor las ideas que le meten, como Lor Molécula, pues son equivocadas y ella está escuchando a las personas incorrectas. A lo mejor que le pregunte a la mamá de Alexander y Gael cómo se siente en Culiacán, o a la familia Magdalena, de que ya no Yosamet. puede vivir en las Coloradas. Ajá, o a Magdalena, o que le pregunte a todos, a los 1,800 muertos, a sus familias, que deben de ser más, a los más de 3,000 desaparecidos, que no caben, por cierto, en la CEMEFO, tanto cuerpo congelado. Entonces, que les pregunte a ellos cómo se sienten de verdad, y entonces va a tener un panorama correcto, y entonces se van a atrever a hacer algo que sea pues más positivo y más correcto, porque creo que hasta los policías le están sufriendo, ¿no? Claro. O el ejército, todos ellos. Pues hay que construir entre todos, no queda otra. Así es, pues qué buen cierre. Muchas gracias, profesor. Ojalá que quienes están viendo el programa también nos hagan llegar sus comentarios. Va a estar el profesor Víctor pendiente, leyéndolos, respondiéndolos, para pues sumarse a la exigencia de que ya se garantice la seguridad por parte del gobierno, y que coadyuvemos todas y todos desde todos nuestros espacios, ¿no? Muchas gracias, profesor. Placer. Dios lo bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.